Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pongamos los ojos en Jesús, dirijamos a Él la mirada y el corazón y no perderemos el rumbo. En la mirada de Jesús se encuentra la fuerza y el sentido para el camino. Él mismo tuvo tropiezos en el camino, pero lo superó y hoy vive en la gloria y la paz. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tiempo ordinario. Estamos ya en esta semana número 4. Entonces pedimos al Señor, al iniciar nuestra Eucaristía, que nos perdone de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todos los que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener una cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que te buscan te alabarán, Señor. Los que te buscan te alabarán, Señor. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Los que te buscan te alabarán, Señor. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las millas de los pueblos se postrarán en su presencia. Los que te buscan te alabarán, Señor. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Los que te buscan te alabarán, Señor. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Los que te buscan te alabarán, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, pero lo apretaban por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastando todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía está
estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Y allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es hoy la palabra de Dios, el Evangelio, cómo se nos presenta. La frase clave de tanto mensaje que encontramos aquí en esta lectura: Talita cum, levántate, epuá. Epuá es mañana hombre, ¿verdad? Nos devuelve la vida, queridos hermanos. Y esto significa sobre todo que es la fuerza de Dios, ¿verdad? El único que puede ayudarnos a salir adelante. Es el único, queridos hermanos, que nos puede ayudar a mirar también nuestros proyectos de vida. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús, en primer lugar, que hace milagros, ¿verdad? El gran milagro es el hecho de que Dios camina con nosotros. Es el gran milagro. Peñan de Yara o imagina Peñan en día. Que nosotros lo estamos trayendo y lo estamos viviendo desde la Navidad, porque ese es el gran misterio de la encarnación. Y por eso la misión de Jesús en este caminar, en la construcción del reino de Dios que nos llama a nosotros, para eso tenemos que estar sanos, tenemos que estar curados. Y aquí tenemos justamente dos clases de enfermedades. Esta mujer que dice que hacía más de 12 años también, que había gastado todo. Eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros muchas veces ponemos nuestras expectativas o nuestra esperanza para salir de todo aquello que nos lleva a la muerte, aquello que es una enfermedad dentro de nuestra nación. Eso que significa el número 12, aquí significa que toda una comunidad que está muerta, una comunidad que camina hacia la muerte, una comunidad que está enferma. Pero lo único que puede salvarnos, ahí está esta mujer, sabiendo, dice, se da cuenta. Por eso que es tan importante la evangelización. Upea que se yo que fuera ya de ñamos arambían allá y cuacá, lleva peñan de yara, en ese indica tu mo ahí voy a llevar la ñase, pe iba, güey, indica tu mo ahí. La corrupción seguirá, queridos hermanos, mientras Jesús no ocupe el lugar central en la vida de nuestra nación. Pero decir la vida de nuestra nación quiere decir en la vida, en el corazón de los habitantes de esta tierra que somos nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso esta mujer, miren, ella entiende, ella sabe muy bien. Hacía 12 años padecía de hemorragias y encima te va diciendo que hacía 12 años padecía y que había sufrido mucho en manos de numerosos médicos, gastando todos los bienes sin resultados. Esto quiere decir, queridos hermanos, que muchos políticos ya han pasado. Médico, lleva. Entonces médicos ya, entonces lleva. Entonces que vienen y que se proponen, estaremos mejor y todas esas cosas, pero están mejor y cada vez mejor, ¿verdad? Y vamos escuchando corrupción y corrupción, y vamos escuchando cómo van acumulando riquezas, pero esas riquezas pertenecen al pueblo, pertenecen a la gente, tendrían que haber sido bien distribuidas, porque han sacado y siguen sacando
de las fuentes, de las arcas del Estado. Se dice eso, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, queridos hermanos, estos son los médicos que se presentan hoy, que dicen que van a curar a una nación rota, enferma y que lastimosamente se encuentra en estas condiciones, gastando todos sus bienes sin resultado. Todo el esfuerzo que ponemos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, cuántas veces nuestros obispos, cada año la ñanguaje llega a la caca, bebé lleva, algunos políticos dicen, esta vez dos oímos el año pasado, plagueo en Dujanguaje, plagueo, como si fuese plagueo, ¿ven ahí plagueo? Eso es entonces, queridos hermanos, un toque que el Señor nos está diciendo para que nosotros nos demos cuenta de cómo vivimos y cómo nos comprometemos. Pero como yo siempre digo, tampoco, no solamente ellos son los corruptos o no solamente ellos, sino que todos nosotros como pueblo. ¿Por qué? Y porque somos nosotros al final quienes somos serviles. Solo existen faraones donde hay esclavos. Osu, un gran autor, ¿verdad? Filósofo. Solo existen faraones donde hay esclavos. Quiere decir que ñandé la esclava. Ya allá botaña debe de, ya tu lleva. ¿Cuántos nuevos estuve escuchando la más de 45.000, algo así estaban hablando, ¿verdad? Entonces, gente nueva que meten para estar colgados, ¿verdad? De esta nación, de este pobre país. Qué pena. Entonces tenemos que ser sanados. Estos son los médicos ya, entonces los que vienen y que quieren curarnos. Y entonces aquí insiste, cada vez estaba peor, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, ojalá, y yo creo que nosotros hemos escuchado ya tanto de Jesús como nación y como pueblo. Esta mañana lleva. Y entonces esta mujer, este país que se acerca, aunque sea por detrás de Jesús caminando, entre esta multitud de dificultades, de adversidades, de sufrimiento, nos acercamos, toca el manto de Jesús. Y esto es lo que tenemos que pensar y tenemos que tener fe, verdaderamente, queridos hermanos. Solo con tocar el manto de Jesús quedaré sana. Qué lindo, queridos hermanos. Esto podemos incluso entenderlo de dos maneras. Solamente si le toco a Jesús, solamente si le tengo a Jesús, yo voy a quedar sana. O si no, de otra manera podemos decir, el solo hecho de tocarle a Jesús es lo que a nosotros nos libera. Dos posibilidades hermosas, pero las dos son válidas para que nosotros podamos curarnos como familia, podamos curarnos como iglesia, podamos curarnos como nación, ¿verdad? Podamos curarnos con el solo hecho de tocar a Jesús. Pero entonces tenemos que dar ese paso, tenemos que dar, nos cuesta. El verdadero milagro que el Señor ofrece es el milagro de la conversión. Pero solamente si le tocamos, ahí está entonces como un adversativo que nos llama. Pero si verdaderamente hacemos este paso, y entonces inmediatamente ella, al tocar el manto de Jesús, cesó la hemorragia. Y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Y así continúa esta historia, ¿verdad, queridos hermanos? Hay muchísimo más, porque cada versículo es una riqueza impresionante que nos llama siempre a la conversión y que nos llama siempre a seguir a Jesús y que nos llama sobre todo a entender que solo cuando Dios vuelva a actuar en el corazón de todos, que hemos pasado de una o de otra manera, con nuestro bautismo, con nuestros colegios católicos, etcétera, etcétera, o nuestras parroquias, o que decimos que estamos en nuestros movimientos, ¿verdad? Y decimos esas cosas, pero después seguimos en lo mismo, queridos hermanos. Eso es mentira ante el Señor. Así es que necesitamos ser sanados de esta hemorragia, de esta sangre que nos está debilitando como verdaderos y auténticos cristianos. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que sea siempre el instrumento del reino para todos los hombres, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de involucrarse con situaciones ilícitas y oscuras, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las familias en conflicto, para que fomenten la fraternidad y busquen reconciliarse, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, presentamos ante tu altar los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Yahu vereko Jesucristo Tupanyane jara oveshara Reipe aba Angai para puwi Ore por Yahu vereko Jesucristo, tu pañale yara oveshara Reipe aba angai para puwe Ore mopu aguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María.